Mira, mira. Ahí se van ellos. Hablando de los reyes de Roma. Curiosos, una semana después de haber regresado del viaje, aún no he visto a mis amigos todavía. No hemos hecho una fiesta de cierre ni una reunión de cierre del viaje. Creo que lo voy a proponer. Lo único que puedo decir ahorita es que aún a una semana del viaje las perspectivas de todo lo que pasó son diferentes. Para curiosos, buen día. Miren qué bonito está esto. No está tan húmeda, no mames, está altísima esta madre. Ya ven las rolas chingonas. ¿Qué pasó, curioso? Y como no tengo mis lentes, capaz que estoy viendo borroso. Para curiosos, buen día. A ver si se escucha bien. A ver si se escucha bien, hay un montón de ruido ambiental. Pero miren qué bonito está esto. Estoy en Puerto Escondido. No me acuerdo cómo se llama la playa, la pongo aquí. Anoche que estábamos regresando, pues ya no nos dio tiempo de regresar hasta Oaxaca. Nos quedamos aquí en Puerto Escondido. Que por cierto, qué bonito es este lugar. Tiene unas olas maravillosas, son enormes. Miren, es como se levanta el oleaje. No estás viendo borroso. Está borroso. Lo que pasa es que no me di cuenta y desactivé el autofoco de la cámara. Y como no había llevado mis lentes, yo creí que pues estaba lloviendo borroso nada más la pantallita. Y no, me la pasé grabando todo borroso. Está increíble. Ayer desde pues la isla o el pueblito que fuimos a visitar, vimos a gente haciendo surf. Está todo esto muy bonito, ¿no? Anoche el grupo se dividió. Algunos se fueron a quedarse a dormir en un hostal. Los 6 quisieron quedarse ahí y nosotros decidimos mejor venir a un hotelito, más que nada por comodidad, porque queríamos dormir. Ellos se quedaron en ese lugar por el lugar que les gustó mucho, el ambiente y cómo estaba. Y ahorita pues vamos a lo mejor hacer un pequeño cambio de planes, ya que estamos aquí en Puerto Escondido. Pues vamos a dar una vuelta a la playa, a ver qué hay ahí en el mar. Curioso, no sé si se escuche bien y si se vea bien, pero está tremendamente bonito. Está tremendamente bonito este mar y está muy fuerte. Las olas están increíbles. Por cierto, hay bandera roja, no sé si se alcanza a ver por ahí. Hay una bandera roja. Vean qué hermoso está todo el mar, pero está increíblemente fuerte. Hay un perrito aquí que se quiere meter, pero no se debe de meter, pobre, porque si no se lo va a llevar las olas. Están fuertísimas. Están fuertísimas las olas. Vamos a ver cómo se levantan. Vean esto.
Vean qué bonito está esta playa, el frente de esta playa. Así que ahorita vamos a preparar la moto y nos regresamos para Oaxaca. Bueno, ya estamos dejando Cicatela. Fue padre sentir la arenita en los pies, ver esas olas enormes y el olor a mar. Aún siento que lo respiro por el medio del casco, ¿no? Qué lugar tan chévere, ¿eh? Pero bueno, la aventura continúa. Miren los hoteles. Ahí están los hoteles Pipiris Nice de Cicatela. Miren qué bonito, miren qué bonito. El Hotel Papaya Surf. Pero bueno, la aventura continúa y ahora vamos rumbo a Oaxaca. Lo triste es que no todos estamos continuando juntos. 4 de los chicos se están yendo en otra dirección porque se van al bosque encantado. Me hubiera gustado ir con ellos. Suena como en uno de esos lugares mágicos, pero la verdad es que, siendo honestos, no creo que les alcance el tiempo para regresar hoy mismo a Oaxaca, ¿eh? Creo que ya está la salida para la carretera. Sí, creo que sí. Mira, ahí se van ellos, hablando de los reyes de Roma. Ahí se van, ¿eh? Qué padre. Bueno, la idea de conocer ese bosque suena tentadora, pero bueno, decidí quedarme con el plan, porque mañana vamos a un lugar que he querido conocer desde hace muchísimo tiempo, y es de esos sitios que siempre quiero visitar, y son mi top 1. Así que no me lo puedo perder por nada. Y hablamos de 500 antes de Cristo hasta 900 años después de Cristo aproximadamente. Así entonces tenemos la gran plaza, que va a ser el centro de la ciudad, y 2 plataformas. La del lado norte en relación a la plaza, el norte está a mis espaldas, a nuestras espaldas, es el área importante, hablando ya de actividades especiales. Entonces, Bienvenidos a Monte Albán, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Mesoamérica. Este lugar no solo es imponente por su arquitectura, sino que también tiene una historia que te envuelve desde el momento en que pones un pie aquí. Fundada por los zapotecas hace más de 2500 años, esta ciudad fue un centro cultural, político y religioso que dominó el valle de Oaxaca durante siglos. Más antiguo, tampoco es lo más valioso, pero sí importante, ¿no? Porque decimos que sienta las bases de un desarrollo que más tarde los demás van a ir mejorando y perfeccionando. Entonces, como centro urbano, como sociedad, en el centro de México, Teotihuacán va a mejorar, decimos, lo que hacen los zapotecos en Monte Albán. Y más tarde la cultura maya en diferentes puntos
va a seguir desarrollándolo de mejor manera. Monte Albán, les comentaba, hasta el 900, de 500 antes a 900 después, es el periodo, ¿no?, de desarrollo de estos grupos humanos que se llaman zapotecos. En Monte Albán, 900 después de Cristo, tienen problemas, como en otros lugares. Pensamos que es igual la deforestación, la sobrepoblación, entonces eso los obliga a dividirse y empiezan a poblar esta franja que les mencionaba, del Valle de Oaxaca hasta el Istmo de Tehuantepec. Cuando viene la conquista, entonces Monte Albán ya tenía por lo menos unos 600 años de abandono, ya estaba así tapado por la vegetación, como se ve esto. La actividad que realizan para ellos no era un juego, era un ritual, y representan con esto a los dioses, que son las fuerzas de la naturaleza, los astros, en comunión con el ser humano. Se representa con el sol, la salida del sol en la mañana, que representa nuestro nacimiento, el sol en el cenit, que representa nuestro auge de vida cuando somos adultos. En la tarde aparentemente el sol se oculta, es la muerte, pero la muerte no es el fin de la vida, porque el sol vuelve a regresar al otro día por la mañana. Entonces esta vuelta, esta pirueta, esta acrobacia no es una acrobacia, no es una pirueta, es un mensaje religioso de hace 2500 años atrás. Encontrado la técnica para obtener el mortero de la cal, tal vez no hubieran hecho esas pirámides que vemos, Chichén Itzá, Uxmal. Antes de Monte Albán ya se utiliza, ¿no?, en La Venta, en Tabasco, en San Lorenzo, Tres Zapotes, Veracruz, San José el Mogote aquí, Oaxaca, Cholula en Puebla en sus primeras etapas, ¿no? Entonces es quemar la piedra caliza. Cuando está caliente echarle agua, suena muy fácil, pero es complicado, y eso hace que se desintegre, y ese polvo es la calidra. No, pues imagínate que esto inclusive es más sofisticado que lo que hacían en Europa en su momento, ¿no? Entonces estos son detallitos que a veces uno no conoce y no consideras, y por eso a veces hasta nos apantallan, ¿no? Y acá en esta tumba tiene una bóveda o es. Vamos a ver una acá para que ya te salgas de dudas. Ahora sí que vamos a ver una. No, ahora sí podemos pasar. Vayan pasando. Yo creo que de 4 en 4, de 5 en 5, ¿no? ¿Sí, 10? Observen lo del arco falso, que es lo que les dice, es la idea de lo que después los mayas van a perfeccionar para hacer los templos con techos de piedra, ¿eh? Creo que así es todo. Ya estamos entrando a ver la tumba, ¿eh? Y ahorita seguimos platicando. Acuéstate allá. Nosotros vamos a salir, güey. Y con eco. Son unas gotas. Está cabrón con este güey. Ocupo toda la tumba, no mames. Supongo que estos eran donde ponían los restos, ¿no? Acá se acostaban. Aquí se acostaban. Y aquí las ofrendas. Sí. Algo sí le dedicaban. Porque ya ves que las de ahí, normalmente en el piso nada más hacían el agujero y los ponían con sus ofrendas alrededor. Aquí, a menos que sea bien verde. Pero mira, como que tienen como si intentar hacer como una trave, ¿no? ¿Es eso? O sea, esto me queda claro, esto. Dentro de las pirámides, que eran las tumbas de los especiales, ¿no? De los del mero líder. Y la gente común, o los que también eran líderes, pero que no era el mero, también se enterraban en su casa, pero un entierro, o sea, hacer nada más el hoyo y enterrarlo. Y aquí aparecen tumbas. Lo interesante de esa ruina de Ixcambó, Baja si quieres primero, muy pocos kilómetros, hay una salinera. Pero la salinera es hecha por mayas. Por mayas, sí, sin duda. Y hasta ahorita lo siguen. Se sigue explotando, sí.
No, tenemos tanto. Fíjate que esas no conozco de Escambú. Está muy... ¿Cómo? Alguien con condición que vas a tomarles una foto. A ver, ahí ¿Sí, no? la banda. Nosotros hablamos de un templo, hablamos de algo muy sagrado. Y hay que guardar respeto y hay que entrar de una forma especial a esos templos, ¿no? Por eso de ahí la forma de construir. Todo lo que está pero para nosotros es bastante porque es la prueba, ¿no? de lo que hubo y que se perdió en el 99.99%. Tuvo que haber sido un jaguar porque se ve la pata de adelante y atrás con las garras, faltan los colores, falta la cabeza. Seguro lo llevó, lo agarró Beto. Me gustan las cabezas. Entonces, entonces claro que el área está diseñada para que se reúna la gente aquí, pero no todos en un mismo lugar. Dependiendo quién haya sido o quién seas en la sociedad, tienes acceso a un área específica. Eso nos habla entonces de una sociedad, nos habla de clase social. Si quieres más rusticón, podemos poner el ejemplo de la cámara, ¿no? Sí, desde ahí el gobernador le grita, sí, ya está, ¡ponte a jalar, güey! Sí, y el que estaba ahí como que escuchaba, traigan ese cabrón, y de una vez me lo ofrendan al dios, ¿habría un dios de los chismosos? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor era el dios del viento, porque todo escuchaba. Ese es el dios sapo, güey. El que anda quemando a todos. El que anda quemando a todos, ¿no? Ahora volteen hacia allá, miren. Ahí se ve ya la placa, la parte frontal. Caballero, mi Dios, mi ídolo, mi gobernador está ahí arriba. Ahí se ve la plaquita, miren, la estela. Yo sé que no es muy claro, pero en el centro están los dos personajes que están como traspasándose, por lo decimos nosotros. Cada lugar tiene como que su identidad por parte de los arqueólogos, ¿no? Constructivamente hablando. Los tableros de Teotihuacán, los mascarones de los mayas, y aquí en la región de Oaxaca, el tablero de doble escapulario, que es ese doble marco que se va enlazando y que se perdió en todas las estructuras, en casi todos. Este es el único que conserva, pues toda la parte de abajo. Impresionante está esto, curiosos, súper impresionante. Entonces se supone que esto es, a ver, vamos a tomar una foto de esto. Se supone que esta ciudad es muchísimo más antigua que Chichén, muchísimo más antigua que las ruinas mayas. Así que toda la cultura de la península surgió de aquí. Está muy interesante esto, muy, muy interesante. Bueno, nos explicaba el guía todo lo que tiene que ver con Monte Albán. Yo creo que aquí aprendimos más de la cultura maya que de Monte Albán. Jamás había visto una plaza
tan grande de monumentos todos juntos en una misma explanada. Esto está increíble, curiosos, ¿eh? Increíble. Está bien bonito ese lugar. Por ahí mis cuates que se fueron ahí para lo de su bosque encantado. No saben lo que se perdieron. La deben de estar pasando muy mal. Mientras tanto. De esos de aquí, que son figuritas que se supone que se encontraron aquí en las tumbas, y la gente de aquí hace réplicas de esas figuritas y las vende, ¿no? Me cobró 200 pesos por un solo escuincle. Está muy bonito, hoy se los muestro, pero mientras vamos a ver esta super vista que tenemos desde aquí de todo el valle aquí detrás de Monte Albán. Qué increíble está esto. Qué genial. Entonces yo diría que hay que aprender de esto para los siguientes viajes, si es que hacemos otro.